¿Sabías que en 2024 Indecopi multó a Pacífico Seguros con más de 118.000 soles por no pagar un seguro de desgravamen? ¿Te pueden rechazar la cobertura de un seguro de desgravamen por una enfermedad preexistente sin que la aseguradora tenga pruebas? ¿Qué pasa cuando el banco que te vendió el seguro se lava las manos cuando te rechazan un siniestro? ¿Qué puedes hacer en este tipo de casos? Si te interesan las respuestas a estas preguntas, quédate en este podcast. Hoy te lo cuento todo. Te rechazaron un siniestro. Conoce tus derechos. La justicia está en el contrato. Hola, soy Víctor Custodio, abogado en seguros con 20 años de experiencia en el sector. Bienvenidos a Reclamos Seguros, el podcast donde analizamos siniestros y resoluciones que son útiles para cualquier persona. Antes de continuar, dos advertencias. Primero, los casos analizados en este podcast se basan en resoluciones públicas disponibles en portales institucionales de acceso libre. Segundo, los nombres y datos de las personas que escucharán en este episodio han sido modificados para proteger su identidad. En este episodio comentaremos la resolución 1707-2024 emitida por la Sala de Protección al Consumidor de Indecopi, un caso que se resolvió en base a una premisa fundamental en todo siniestro rechazado. La carga de la prueba del rechazo de un siniestro siempre le corresponde a la compañía de seguros. Empezamos. Nuestra protagonista en este episodio es Elena, una hija que, en medio del dolor por el fallecimiento de su madre, tuvo que iniciar una batalla legal en contra de una compañía de seguros. La historia comienza en noviembre de 2021. La madre de Elena, la señora Sofía, contrató un crédito con Mi Banco, el autodenominado Banco de los Microempresarios. Quizá contrató el crédito para emprender o financiar algún proyecto personal, y como es habitual en estos casos, el crédito estuvo vinculado a un seguro de desgravamen emitido por una aseguradora del mismo grupo económico, en este caso Pacífico Seguros. La oferta del seguro de desgravamen es sencilla. En caso de muerte o invalidez del asegurado o asegurada, la compañía de seguros está obligada a pagar la deuda vigente a la fecha del fallecimiento. Lamentablemente, en abril de 2022, la señora Sofía falleció a causa de un infarto. El momento de la verdad para el seguro había llegado. Elena, la hija, presentó toda la documentación al banco y a la aseguradora, solicitando la activación de la póliza. Su expectativa, legítima, era cerrar ese ciclo y cancelar la deuda de su madre, pero como ocurre con muchos seguros en nuestro país, la expectativa de la indemnización quedó en una promesa sin cumplir. La hora fosca, o la hora oscura como llamo esta parte del episodio, se materializó el 17 de agosto de 2022, cuando Pacífico Seguros rechazó la cobertura del siniestro. Ustedes se preguntarán, ¿cuál fue el argumento de la aseguradora? La compañía de seguros alegó la famosa causal de exclusión de preexistencia. En efecto, Pacífico sostuvo en su carta de rechazo que si bien la causa inmediata de la muerte fue un infarto, la enfermedad que produjo el fallecimiento fue un tumor maligno de ovario que la asegurada padecía desde hace 8 años. Ante el reclamo de Elena en contra de la entidad que le vendió el seguro, Mi Banco se desvinculó del caso alegando que la responsabilidad de evaluar y pagar el siniestro solo le correspondía a la compañía de seguros. Elena, viéndose en esta situación, decidió llevar su caso a Indecopi, denunciando el rechazo del siniestro. El problema inicial en este caso fue que la denuncia se interpuso solo en contra de Mi Banco, sin incluir a Pacífico Seguros. Este error en la formalización del reclamo suele ser frecuente cuando los asegurados presentan una denuncia sin acompañamiento de un abogado. Para fortuna de Elena, Indecopi, con buen criterio, incluyó de oficio a Pacífico Seguros y admitió a trámite la denuncia en contra de ambos proveedores, es decir, los denunciados finalmente fueron Mi Banco y Pacífico Seguros. Las denuncias administrativas en Indecopi se resuelven en dos etapas. En primera instancia, quien analiza y se pronuncia es la Comisión de Protección al Consumidor, y en segunda instancia, quien resuelve es la Sala de Protección al Consumidor. En primera instancia, Indecopi resolvió lo siguiente. En primer lugar, declaró improcedente la denuncia en contra del banco, por falta de legitimidad para obrar pasiva, pues entendió que Mi Banco no estaba facultada para pronunciarse sobre la cobertura o rechazo del siniestro. Asimismo, declaró infundada la denuncia en contra de Pacífico Seguros, al entender que el rechazo de la aseguradora estaba justificado en el certificado de defunción. En resumen, Elena perdió el caso en primera instancia. Como era de esperar, Elena apeló. Ahora, en segunda instancia, sería la Sala de Protección al Consumidor de Indecopi quien debía analizar el caso.
El principal argumento de Elena fue que la aseguradora no informó adecuadamente a su madre sobre las condiciones y exclusiones de la póliza y que la fundamentación del rechazo carecía de un sustento técnico y legal. Pacífico, por su parte, había rechazado el siniestro con una única causal, la persistencia de un tumor maligno de ovario que la asegurada padecía desde hace 8 años. Sin embargo, en segunda instancia, Pacífico pretendió agregar un segundo argumento al rechazo, pues indicó que la asegurada también había incurrido en una declaración inexacta. La preexistencia y la declaración inexacta son dos figuras jurídicas diferentes. En el caso de la preexistencia, esta figura está vinculada exclusivamente a una enfermedad, con lo cual la ley establece que deben estar presentes 3 requisitos para que esa enfermedad sea considerada preexistente. Primero, que haya sido diagnosticada por un médico colegiado. Segundo, que haya sido conocida por el titular del seguro. Y tercero, que no haya sido resuelta antes de la declaración personal de salud. Por el contrario, una declaración inexacta podría estar vinculada o referida a un tema de salud, pero no exclusivamente. Asimismo, la compañía de seguros que alega la declaración inexacta tiene que demostrar si el asegurado actuó con dolo, culpa grave o culpa leve, teniendo un plazo de solo 30 días para invocar la actuación dolosa del asegurado y declarar nulo el contrato. Caso contrario, ya no podrá ejercer ese derecho. En primer lugar, la Sala Especializada de Protección al Consumidor confirmó que la denuncia únicamente procedía en contra de Pacífico Seguros, quedando excluido del proceso Mi Banco, pues consideraron que el hecho denunciado estaba relacionado exclusivamente con la denegatoria de la cobertura del seguro de desgravamen. En consecuencia, el foco ahora estaría puesto solo en la conducta de la aseguradora y en determinar si Pacífico había cumplido con el deber de idoneidad establecido en los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Qué significa deber de idoneidad en los seguros? Un consumidor de seguros espera que la aseguradora pague la indemnización si se cumplen las condiciones de la póliza, pero si el siniestro amerita ser rechazado, también espera que esa negación sea sólida y sustentada. En este caso, el Tribunal de Indecopi comprobó lo siguiente. Primero, la única causal de rechazo que citó Pacífico en su carta fue que la asegurada tenía un diagnóstico de tumor maligno en el ovario, con lo cual Pacífico tenía que demostrar con documentos que la asegurada realmente había sido diagnosticada con esta enfermedad. Segundo, si bien en el certificado de defunción se indicaba que la causa de la muerte fue un infarto como consecuencia de un tumor en el ovario, el médico que certificó la muerte no era el médico tratante de la asegurada, con lo cual no conocía los antecedentes de la señora Sofía. En consecuencia, el tribunal debía revisar la historia clínica y verificar si realmente estaba este diagnóstico. Tercero, durante el proceso en Indecopi, Pacífico señaló que había advertido que la asegurada también tenía un diagnóstico de cáncer en el cuello uterino y que dicha enfermedad había progresado hasta tener recurrencia pulmonar y metástasis. Esto último era cierto. Sin embargo, la sala determinó que el argumento sobre el que Pacífico había sustentado el rechazo del siniestro no fue el cáncer de cuello uterino, sino un tumor maligno de ovario. Cuarto, cuando se revisó la historia clínica presentada por la compañía aseguradora, el tribunal verificó que la señora Sofía nunca había sido diagnosticada con un tumor maligno de ovario. Quinto, si bien Pacífico quiso agregar un argumento adicional de rechazo, diciendo que al momento de la contratación de la póliza la asegurada brindó declaraciones inexactas sobre su estado de salud, la sala determinó que este argumento no puede ser materia de análisis, pues la figura de la declaración inexacta nunca fue incluida en la carta de rechazo. Finalmente, el tribunal determinó que el rechazo de Pacífico fue injustificado, basándose en la regla de oro que debe contener todo rechazo. La carga de la prueba le corresponde a la aseguradora. En este caso, Pacífico nunca pudo demostrar que la asegurada tenía diagnosticado un tumor maligno de ovario. Indecopi insistió que la aseguradora no solo debe alegar una enfermedad preexistente, sino que debe probar con documentos la existencia de dicha enfermedad. De esta manera, el tribunal de Indecopi declaró fundada la denuncia en contra de Pacífico Seguros. ¿Qué significa en la práctica que Indecopi haya declarado fundada la denuncia que interpuso Elena? Por un lado, que Elena ganó el caso, y por lo tanto la aseguradora debía pagar la cobertura y cancelar la deuda que la señora Sofía tenía con Mi Banco a la fecha de su fallecimiento. Asimismo, al comprobarse que no existió sustento médico en el rechazo, Indecopi sancionó a Pacífico Seguros con una multa de 22.97 UIT, que equivalía en aquella fecha a 118.295 soles.
¿Recuerdas que al inicio planteamos unas preguntas? Ahora las vamos a responder. Primera pregunta: ¿te pueden negar la cobertura de un seguro de desgravamen por una enfermedad preexistente sin que la aseguradora tenga pruebas de la supuesta enfermedad? Las compañías de seguros, al ser proveedoras, tienen una carga probatoria muy alta para justificar el rechazo de un siniestro. Es decir, no basta con citar la palabra preexistencia. Las aseguradoras deben demostrar y sustentar con documentos objetivos que el rechazo es legal y justificado. Segunda pregunta: ¿qué pasa cuando el banco que te vendió el seguro se lava las manos cuando te rechazan un siniestro? El banco es un canal de comercialización de las aseguradoras. Lamentablemente, en caso de siniestros, los bancos no dan soporte a los asegurados. En la mayoría de casos, los bancos quedan exonerados en estas denuncias. Tercera pregunta: ¿qué puedes hacer en este tipo de casos? Recuerda, el rechazo de un siniestro no es la última palabra. Nunca aceptes un rechazo de un siniestro que no esté debidamente fundamentado. Si te niegan la cobertura, no basta con una carta. Las aseguradoras necesitan pruebas contundentes. Si la carta solo cita la supuesta preexistencia sin el debido sustento médico, es muy probable que ante una denuncia en Indecopi, el tribunal revierta esta decisión. Si este análisis te ha servido, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con otros asegurados, amigos o conocidos que tengan un caso parecido. También nos puedes dejar un comentario para saber si te gustó este video y tener tu feedback. Nos vemos hasta el próximo reclamo.